Cordial saludo para todos. El presente es el circuito correspondiente a la fase número 2, en el cual se nos pide dos fuentes de voltaje, B1 de 24 voltios y B2 de 15 voltios. Para los 24 voltios disponemos de una fuente switchada, ajustable, y para B2 tenemos un regulador de voltaje de 15 voltios. El circuito consta de 14 resistencias que están interactuando en serie paralelo. Para realizar nuestro cálculo de resistencias totales vamos a hacer uso del teorema de superposición, en el cual debemos reemplazar por cortocircuito alguna de las fuentes y en el otro extremo medimos cuál es la resistencia total. Entonces, para este momento hemos cortocircuitado la fuente B2 y medimos la resistencia total vista desde B1, que es de 245 ohmios. En nuestro cálculo teórico habíamos encontrado 244.73 ohmios. Para hallar nuestra resistencia total vista desde B2, cortocircuitamos B1 y medimos en B2. Tenemos una medida de 807 ohmios. En el cálculo teórico habíamos encontrado 811.63 ohmios. Las demás medidas de corrientes y voltajes vamos a hacer uso de este mismo teorema y calcularemos al final las sumas algebraicas de voltajes y corrientes en cada una de las resistencias. Bueno, ahora realizaremos las medidas de voltaje con B1 en funcionamiento y B2 en corto, de acuerdo a lo que nos indica el teorema de superposición. Aquí en esta parte conectamos nuestra fuente de 24 voltios. Ok. Entonces acá podemos medir nuestros 24 voltios. Ahí están, 24 voltios exactos. Iniciamos con R1, perdón. R1 mide 9.9 voltios y en nuestros cálculos teníamos 9.8. Seguimos con R2, tiene 14 voltios, 14.1 voltio, y en nuestros cálculos teóricos teníamos 14.2. R3 es igual a R2 porque se encuentran en paralelo, 14.1 voltio. R4 tiene 1.52 voltios de caída de voltaje y en nuestros cálculos teóricos 1.53. R5 debe tener una caída equivalente o igual a R4, cuando están en paralelo, y tiene 1.53 en el cálculo teórico. Para R6, en R6 teníamos un cálculo de 11.37 y en nuestro circuito tenemos 11.32. R7 habíamos encontrado 12.67 voltios y acá en nuestro circuito, perdón, están al revés nuestras puntas, tenemos 12.61. R8 tiene una caída de voltaje de 0.95 voltios y nuestro
cálculo había sido de 0.96 voltios. R9 tiene una caída de 1.15 voltios, habíamos hallado 1.16 voltios. Nuestras medidas en esta parte ya han ido bajando, vamos a cambiar de escala. En R10 nuestro cálculo teórico nos había dado 88 milivoltios. Podríamos pasar aquí a milivoltios. R10 positivo acá, 88.1 milivoltios, estamos iguales. R11 tiene una caída de voltaje teórica de 0.34 voltios. Nos tocó regresar nuestra escala y encontramos que tenemos 0.34 voltios, 0.34 voltios. R12 está en paralelo, debe medir igual, 0.34 voltios, y ese era el cálculo teórico. R13 nos había dado 52 milivoltios. Cambiamos nuestra escala a milivoltios y realizamos nuestra medida con nuestro multímetro. Nos da 50.8 milivoltios, 51 milivoltios, y teníamos 52 milivoltios en el cálculo teórico. Y R14 nos había dado una medida de 0.14 milivoltios, de 14 milivoltios, perdón, teníamos una medida de 140 milivoltios, o sea 0.14 voltios, y tenemos 139 físicamente. Ahora, para hacer nuestras medidas desde B2, hacemos uso del regulador de voltaje de 15 voltios, es el que nos va a hacer las veces de fuente de voltaje, 15 voltios. Entonces, iniciamos nuevamente en el mismo orden, trabajando con R1. En R1, ahora nuestra polaridad nos cambia. Tenemos 40 milivoltios. Nuestro cálculo había sido de 40 milivoltios. Estos 40 milivoltios los vamos a encontrar igualmente en R2 y en R3, porque las tres quedan en paralelo. R4 tiene 134 milivoltios, 135 aproximadamente. Y teníamos un cálculo de 130 milivoltios. R6 teórico teníamos 1.46 voltios, físico tenemos 1.49. R7 teníamos 0.17 voltios, físico tenemos 0.17 voltios. R8 era de 1.21. Tenemos 1.23 voltios. R9 teníamos 9.3. Debemos cambiar nuestra escala. Tenemos 9.24 voltios. En R10 teníamos
calculado 6.9. Nuestro circuito nos está dando 6.87 voltios. R11, el valor es más bajo, cambiamos de escala, 0.43 voltios y teórico eran 0.42 voltios. R12 se encuentra en paralelo, es igual. R13 tenemos 4.06. Debemos cambiar nuestra escala. 4.06, tenemos 4 voltios físicos y era 4.06 la medida. Bueno, ahora nuestras medidas las podemos realizar con las dos fuentes funcionando al tiempo. Y ya conectamos 24 voltios a R1, 15 voltios a R14, que es donde se encuentran las fuentes de voltaje. Volvemos a tomar nuestras medidas partiendo desde R1. En R1 encontramos 9.93 voltios y en el teórico hemos encontrado 9.76 voltios. Vamos a R2, 14.17 voltios, teórico eran 14.24. R3 es igual a R2, están en paralelo. R4 en el otro sentido, 1.39 voltios. R4 y R5 son iguales y teórico era 1.4 voltios, muy cercano. R6 tenemos acá en esta dirección, en este sentido. R6 9.83 voltios, el teórico era 9.91 voltios. R7 12.78 voltios y teórico era 12.84 voltios. R8 a este lado tiene 2.17 voltios de caída y teórico eran 2.17, están iguales. R9 8.2 voltios y teórico eran 8.14. R10 teórico había sido de 7 voltios, tenemos 7.06 voltios. R11 eran 0.76 voltios, cambiamos de escala, 0.76 voltios para R11, entonces vamos a R11, 0.77 voltios. R12 es igual que R11, están en paralelo. R13 era de 4.11 voltios y acá en nuestro circuito físico vamos a cambiar nuestra escala, nos da 4.08, muy cercano a 4.11. R14 teórico eran 3.93 y físico tenemos 3.93, están iguales. 3.93, cambiemos de sentido porque la fuente de 15 voltios en este lado pues es superior. Bueno, muchas gracias a todos por la colaboración. El
trabajo se desarrolló de forma adecuada y pudimos hacer las prácticas correspondientes al circuito. Nos vemos en una próxima ocasión.